muy bienvenida o bienvenido al podcast Transforma tu hipotiroidismo de la Academia Reshape. Soy Montse Reus, dietista nutricionista, experta en hipotiroidismo y a continuación te presento, con mucho gusto, un nuevo episodio de nuestro canal. Hipotiroidismo y frío. Descubre la relación y las 7 pautas para mejorar ambos. El frioleísmo, frío más hipotiroidismo, defina. Montse, estoy harta de vivir helada. Siento que llevo el invierno dentro todo el año. Vivo entre nieves perpetuas. La situación se me empieza a hacer insoportable a principios de otoño y se alarga hasta bien entrada la primavera. Pero es que incluso en las noches de verano paso frío, hasta el punto que me he llegado a plantear ir a vivir a las Canarias. Recuerdo como ya de pequeña sentía más frío que el resto de niñas de mi colegio. Cuando íbamos a natación, al salir de la piscina, toda mi piel tenía un color morado y las otras niñas se reían. Y cuando era verano, en pleno agosto, en el pueblo, y soplaba la brisa de la tarde, le pedía a mi madre que me pusiera la gorra, porque tenía frío. Durante el año escolar recuerdo que a media tarde tenía muchas veces escalofríos. Algunas veces mi madre me decía que tenía décimas de fiebre. Ella sufría por si había cogido un resfriado, pero luego esas décimas se pasaban tan misteriosamente como habían venido. Me decían que con el cambio, o sea, la regla, mi frío desaparecería. Pero no. Cada año que pasa noto que llevo el helor cada vez más dentro. Me levanto entumecida, incluso con algunas articulaciones doloridas. Necesito una ducha bien caliente para quitarme esa rigidez corporal. Me quedaría a vivir allí debajo del cálido chorro. Cuando salgo del vaho de la ducha, noto el frío del resto del piso como un azote y empiezo a tiritar. Entonces uso el secador para calentarme la piel del cuerpo y luego secarme el pelo. Y llevo el pelo corto precisamente porque no soporto sentirlo húmedo y frío mucho tiempo. Pero incluso al poco rato que estoy cada día con el secador se me hace eterno. Aguantar los brazos en alto, dándole forma a mi pobre melena raída, es un rollo. Descubre más sobre la caída del cabello e hipotiroidismo en otro post que tienes a tu disposición en el blog de la Academia Reshape. Seguimos con Fina, que nos cuenta: en mi desayuno debe haber un barreño de café con leche hirviendo. Así voy calentándome internamente y despertándome. Y me apetece un montón el dulce. Mataría por comerme una magdalena rellena. Pero me conformo con un par de tostadas light de arroz hinchado. Mis preferidas son esas que llevan una fina capa de chocolate negro que lamo con satisfacción, aunque siempre me sepa poco. Sé que al cabo de un rato volveré a tener hambre, pero me digo a mí misma que debo controlarme. Y entonces llega el peor momento del día, el de salir a la calle. Ya sabes que aquí en Barcelona la temperatura no es muy fría en invierno, pero sí el ambiente muy húmedo, y esa humedad se me cuela por todos los rincones del cuerpo y me alcanza los huesos. No hay bufanda, gorro, orejeras, guantes, botas ni anorak suficientes para aislarme. Incluso llegué a comprarme unos calcetines que se calentaban a pilas, porque en las salidas de visita de obra del trabajo lo paso fatal. En esas visitas, conforme salgo del coche y noto el bandazo de frío externo, empiezo a ponerme rígida y en mi cabeza no para de pasar la idea recurrente: ¿hace frío? ¿Tengo frío? ¿Por qué hace tanto frío? Mi nariz empieza a enfriarse. Cuando noto que no la consigo calentar, me pongo aún más nerviosa. Sé que luego vendrán los dedos de las manos helados. Incluso me han dicho que tengo Raynaud. Y ese dolor como de 1000 agujas clavándose en la punta de los dedos. No se lo deseo a nadie. Y a continuación vendrán los pies. Se convertirán en 2 cubitos de hielo. Intento moverlos, pero no consigo que llegue suficiente calor a ellos. Me duelen incluso las articulaciones de las rodillas y los hombros de estar tan en tensión.
Doy saltitos, si nadie me ve, para entrar en calor, pero hay veces que un escalofrío recorre mi columna cuando lo hago. Y ya no digamos cuando no consigo calentar la zona central del cuerpo. Lo paso fatal, como si tuviera una toalla fría y mojada alrededor de mis riñones. Y ese frío asciende por mi espalda y se me cuela por la nuca hasta lo más profundo de mi cerebro. Llega un punto que no puedo pensar en nada más que en el frío atroz que siento. Hay veces que incluso me duele la cabeza y me quedo agarrotada, encorvada, parezco una abuela. Entonces desearía ser como un oso, y que cuando llegara el frío me pudiera quedar en casa hibernando, en mi madriguera, calentita, sin tener que enfrentarme al mundo exterior. Me acurrucaría en el sofá tapada con mi funda nórdica de plumas y me la pasaría comiendo chocolate caliente. Y es que cuando me coge mucho frío me llega incluso a cambiar el carácter. Estoy de mal humor, no tolero nada, me vuelvo refunfuñona por todo, digo cosas que no pienso y luego me arrepiento. Es como si no pudiera procesar con claridad. Mis pensamientos son obsesivamente alrededor del frío y de cuándo dejaré de sentirlo. Algunas veces ese dolor de cabeza se acaba transformando en migrañoso, como si unas tenazas se ensañaran en mi cráneo. Los días antes de que me venga la regla es lo peor de lo peor. Se combina la intolerancia extrema al frío con el ansia por adiborrarme de cosas calientes y dulces. Especialmente el chocolate deshecho que te decía antes, y si es con churros ya ideal de la muerte. No sé qué hacer con esta sensación de frío eterno. Me limita. He dejado de ir a sitios como salir por la noche a una terraza con los amigos, incluso en verano. O he rechazado hacer algunos planes de escapadas, por ejemplo excursiones a la montaña, por el miedo a pasar frío. Por la noche, en la cama, necesito de otra funda nórdica de plumas aún más gruesa y un calientacamas eléctrico, y he llegado a dormir con la calefacción encendida, pero es que entonces me levanto fatal de las mucosas. ¿Qué puedo hacer, Monse? Las razones por qué solemos tener intolerancia al frío con hipotiroidismo. Le explico a Fina que las personas con hipotiroidismo solemos padecer de síntomas de frío de forma muy habitual por distintas causas. La primera es la disfunción de las hormonas tiroideas, que da lugar a que el cuerpo no disponga de suficiente energía para todo. Así que empieza a ahorrar y una de las fuentes de ahorro es la generación de calor. De hecho, existe un sistema de monitorización casero del hipotiroidismo a través de la medición de la temperatura basal. La temperatura basal es la medición de la temperatura cuando el cuerpo está en reposo. Por la mañana, antes de levantarnos, aún en la cama podemos medirla y anotarla para hacer un seguimiento. Si la temperatura medida en la boca es inferior a 36,4 grados centígrados o medida en la axila es inferior a 36,2 grados centígrados de forma sostenida, puede indicar que nuestro hipotiroidismo está activo. La temperatura oscila a lo largo del ciclo hormonal de la mujer y después de la ovulación debería subir unas décimas por acción de una hormona, la progesterona. Aproximadamente en la segunda fase del ciclo menstrual debería subir 5 décimas y mantenerse. Así, la temperatura basal desde la ovulación hasta nuestra siguiente regla tendría que ser alrededor de 36,8 grados centígrados medido en la boca o 36,6 grados centígrados medido en la axila. Causa número 2. El hipotiroidismo se relaciona con el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es una afectación por la cual las temperaturas frías o incluso las emociones fuertes causan espasmos vasculares en la circulación de la sangre. Estos bloqueos generan que el flujo sanguíneo a los dedos de las manos, los pies, las orejas y la nariz estén parcialmente constreñidos. El fenómeno de Raynaud se caracteriza porque los dedos de las manos se tornan de color blanco debido a la falta de flujo sanguíneo. Luego, los dedos se vuelven azules debido al consumo de oxígeno y finalmente rojos a medida que el flujo sanguíneo retorna.
Los problemas autoinmunes de tiroides se relacionan también con varias enfermedades reumáticas, tal y como te detallo en el método Reshape. El fenómeno de Raynaud se considera dentro del espectro de estas enfermedades. Puedes valorar si estás en el momento de hacer cambios en tu vida con nuestro método Reshape, visualizando nuestro webinar gratuito, las nuevas claves para transformar tu hipotiroidismo. Punto número 3. Las personas con hipotiroidismo tienen afectado el metabolismo del tejido graso responsable de generar calor. En nuestro cuerpo tenemos un tipo de tejido graso que se llama tejido adiposo marrón. En este tejido, por acción de la hormona tiroidea en su forma activa, la D3, se producirá la estimulación de la producción local de norepinefrina y aumentar así la lipólisis. La lipólisis es el uso de grasa como sustrato energético para el cuerpo. Dicha lipólisis tendrá como resultado, entre otros aspectos, la termogénesis, es decir, el uso de la grasa para generar calor. Las personas con hipotiroidismo suelen tener déficit de la hormona en su forma activa, la T3, y por lo tanto tener dificultada tanto esta vía de generación de calor a partir de tejido graso como la que te cuento a continuación, la muscular. Punto número 4. El tejido muscular es el tejido del cuerpo con mayor capacidad para generar calor. Y también está afectado en el cuadro hipotiroideo. El músculo es uno de los tejidos más importantes para ayudar a transformar la hormona inactiva, la T4, la que te tomas con el Eutirox o el Levothyrox y la que genera tu tiroides mayoritariamente, a la forma activa de la hormona, la T3. El músculo, cuando está activo, promueve la expresión de los genes encargados de transformar la T4 a la T3. Y los niveles de T3 en el músculo van a determinar tanto el tipo de fibras musculares como su capacidad de reparación. Además, el gasto de ATP, la moneda metabólica del cuerpo en el músculo, también está regulado por la T3. El uso de esta moneda en el músculo da lugar, entre otros aspectos, a la generación de calor. Resumiendo, en hipotiroidismo, dos de las vías de generación de calor más importantes, el músculo y el tejido adiposo marrón, están enlentecidas por el déficit de la hormona en su forma activa T3. Punto 5. Las enfermedades autoinmunes empiezan a dar síntomas 15 o incluso 20 años antes de que lleguemos al diagnóstico. Por eso en la infancia pueden ya aparecer síntomas y las fiebres autoinmunes infantiles o fiebres reumáticas, como las décimas crónicas que tenía Fina, pueden estar relacionadas con la posterior aparición de la tiroiditis autoinmune o de Hashimoto en la edad adulta. Y ahora me gustaría compartir contigo las 7 estrategias para mejorar tu tolerancia al frío y a la vez mejorar tu hipotiroidismo. Vamos a por ellas. La primera, respira tu frío y calma tu mente. Aunque te parezca raro, la señal de alarma por el frío tiene que ver con una reacción primaria de miedo. Modular dicha señal está en tu mano, mejor dicho, en tu nariz y tus pulmones. Y se puede hacer a través de la respiración consciente. Fedor Pinel te lo explica a las 1000 maravillas en nuestro programa Reshape Respira y con él aprenderás a calmar tus miedos, incluido el miedo al frío, y a centrarte en hacer exhalaciones bien largas y calmadas para cambiar esa alarma mental. El frío tiene una parte de realidad fisiológica. Ya hemos visto que en hipotiroidismo a nuestros tejidos les cuesta generar calor, pero el sufrimiento asociado a la sensación de frío tiene mucho de mental y de aprendido. Punto número 2. Aliméntate con alimentos, no con procesados. Las harinas, los cereales hinchados, como las tortitas que toma Fina, son muy desaconsejables. Producen un aumento rápido del azúcar en sangre y luego vendrá un bajón que nos hará sentir otra vez hambre y frío. Una buena idea es desayunar fuentes de grasas sanas y proteínas completas. El huevo es nuestro mejor amigo en invierno y si es acompañado de un tubérculo dulce y caliente como el boniato, aún mejor.
Consejo número 3. Prepárate un buen caldo. Es nutritivo y calentito. Como este caldo reconfortante y remineralizante que nos propone Helen en el blog de la Academia Reshape. Luego te lo puedes llevar en un termo y cuando tengas hambre y frío, entre horas, puedes echar mano de él. Consejo número 4. Prepárate infusiones y bebidas que ayuden a mejorar tu calor interno. No cafés. La cúrcuma y el jengibre son ideales. El café es mejor evitarlo. Interfiere con la absorción de tu medicación para el tiroides y genera una estimulación adrenal que nos interesa poco a las personas con problemas tiroideos. El cúrcuma chai latte de Med Superfoods es una fórmula deliciosa para empezar el día con una sensación de calor interno muy agradable. Punto número 5. Exponte al frío en tu ducha. Sí, aunque suene terrible, es uno de los mejores remedios para conseguir una adaptación al frío y para ayudar a la conversión de tu hormona T4 a la hormona T3. Tómate tu ducha habitual, a la temperatura que estés acostumbrada, pero termínala con 30 segundos, idealmente un minuto, de agua fría. No hace falta que te mojes la cabeza, pero sí el resto del cuerpo. Cuando notes el agua fría, aparecerá sufrimiento, interpretación mental de incomodidad. La respiración centrada en una exhalación larga te ayudará a mandar el mensaje de calma al cerebro. Verás cómo si lo haces regularmente no podrás terminar la ducha sin ese estímulo frío que además te ayudará a subir el tono anímico, disminuir la sensación de dolor y mejorar el funcionamiento de tu sistema inmune. Consejo número 6. Toma baños de mar todo el año. La exposición al agua de mar tiene incontables beneficios para las personas con hipotiroidismo. Si combinas baños todo el año con exponerte al sol todo el año, el combo es perfecto. Permitirá a tu cuerpo un estímulo natural muy saludable y además puedes hacerlo de forma progresiva y solo los días que haga sol para que después de salir del agua goces de recuperar tu calor al sol. La exposición al sol genera numerosos beneficios como la creación de sustancias de la felicidad, endorfinas. Y cuando el ángulo de incidencia del sol sea suficiente, también te permitirá generar algo de vitamina D, que tan necesaria es para el buen funcionamiento de nuestro sistema inmune. Recuerda que si vives en la latitud de la península española, el ángulo de incidencia del sol de octubre a marzo no es suficiente para crear vitamina D. Aunque sea muy agradable para ti y tenga muchos beneficios sobre tu felicidad, no sirve para asegurar suficiente nivel de vitamina D. Debes pedir analítica a tu médico durante esos meses y suplementar si él lo considera preciso. Punto número 7, y muy importante, activa tu musculatura. Haz ejercicio físico de fuerza. El patrimonio más preciado para generar calor del cuerpo lo tienes en tus músculos. Teniendo en cuenta que además te ayuda a mejorar el estado inflamatorio del cuerpo, es la mejor inversión que puedes hacer para mejorar tus síntomas de calor y tu hipotiroidismo. Recuerda que en el método Reshape para hipotiroidismo tienes ejercicios pautados, progresivos y con videotutoriales a tiempo real junto a Fer Orpinel. Puedes valorar si ha llegado tu momento de entrar al método Reshape visualizando en nuestro webinar las nuevas claves para transformar tu hipotiroidismo. Y por último, le explico a Fina que su historia me resuena muchísimo. En parte es también la mía. Y que desde que empecé a incorporar todos estos cambios junto a un taller del método Wim Hof en el que acabas metida en una bañera con cubitos de hielo, ha habido un antes y un después en mi tolerancia al frío. Mantener esa tolerancia y cultivar mi capacidad para generar calor han sido gracias también a seguir las pautas tanto de alimentación como de ejercicio físico de fuerza como de respiración que incorporan el nuevo método Reshape para hipotiroidismo feliz. Descubre si es para ti en este webinar gratuito las claves para transformar tu hipotiroidismo. Muchas gracias como siempre por escucharme.
Muchas gracias por quedarte a escuchar. Recuerda que tienes a tu disposición el webinar gratuito Las claves de tu hipotiroidismo, donde descubrirás las causas de fondo de esta compleja enfermedad y las estrategias más efectivas para encontrarte mejor en tu día a día. Soy Montse Reus de la Academia Reshape y espero volver a verte muy pronto.